buenas noches. A nombre de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, les damos la más cordial bienvenida a la presente capacitación denominada Actualización Registral y su inscripción en el registro. Para un mejor desenvolvimiento de la capacitación, al finalizar la exposición se abrirá el chat del Zoom o el micrófono para que puedan realizar sus preguntas. El día de hoy tenemos el honor de presentar al doctor Cristian Jordi Peña Acero, abogado egresado de la Universidad Nacional Federico Villarreal, con maestría en Derecho Civil y Comercial de la misma Casa de Estudios, y especialista del registro de predios de la zona registral número 9, C de Lima, e integrante de la red de capacitadores de la SUNAR. Adelante, doctor Peña Acero. Bienvenido. Lo escuchamos. Buenas noches con todos los presentes que se encuentran conectados a través de las diferentes plataformas virtuales. Es para mí un verdadero honor estar el día de hoy aquí con ustedes, a efecto de poder brindar ciertos conocimientos adquiridos en el día a día de la calificación registral sobre este tipo de temas. De igual manera, me es grato saludar a la SUNAR por la gentil invitación realizada hacia mi persona, a efectos de brindar este tipo de temas tan importantes que a la vez son muy poco difundidos. Y ello ha conllevado incluso que muchas veces los usuarios se vean estafados o burlados sus derechos por malos profesionales dedicados al saneamiento de predios que tratan de alguna u otra manera decir que un predio se encuentra situado en estas características. Muy bien, vamos a empezar de lleno directamente. Es un tema un poco con varias precisiones de factor técnico normativo, que es lo que me voy a permitir dar en esta situación. Y he tratado de realizar o sintetizar todo lo que he mencionado en unas diapositivas que voy a empezar a compartir. Aquí, como podrán ver, hemos tenido por bien señalar este tipo de denominaciones que le hemos dado a la actualización registro y su inscripción en el registro. Sin ninguna duda que cuando hablamos de la actualización registral y su inscripción en el registro, hacemos hincapié que este va a ser registrado, se va a inscribir en el registro de predios. Vamos ahí, directamente. Hablemos pues de esta denominación que lleva por bien o este procedimiento administrativo directamente que tiene una connotación muy importante para los predios. ¿Por qué motivo? Se preguntarán muchos. Este procedimiento de inscripción va a permitir, pues, que aquellos predios que habrán registrado en el registro con una denominación de situación de semirrústico o inclusive algunos en una situación de preurbanos, que puedan realizar una conversión a la situación de urbano. Y ustedes me preguntarán, Cristian, ¿y esta situación a qué importancia debería o qué relevancia tiene que se pueda realizar este cambio? Pues déjenme decirles que tiene mucha importancia y relevancia el cual un predio cuente en registro con cierta condición. Esto es, si es urbano o rústico. Aquí es donde voy a permitirme hacer un paréntesis para un poco entrar a tallar y hablarles sobre lo que quiero hacer la clasificación que se ha denominado de factores teóricos. Eso no quiero decir que es la única. No, todo por el contrario. Existen múltiples clasificaciones sobre los predios que se han realizado. Inclusive, las normativas no se han puesto a ser detallados o hincapié a una forma unívoca de la clasificación. Sin embargo, para esta función pedagógica de desarrollo, quisiera tener a bien a que pudieran comprender que la clasificación que se realiza sobre los predios tenemos por un lado, que pueden ser rústicos o urbanos. Y dentro de los rústicos, a su vez, en una subcategoría se encontrarían los que son el rural y eriazo.
Hablemos de ellos de forma sucinta para hablarles directamente al tema que nos hago. Cuando hablamos de rural, justo esta denominación nos lleva son aquellos extensiones de área o del predio que están destinados para el uso de ganadería o agricultura, a su vez. Es esta función primordial la que le da este tipo de condición. A su contrario, respecto a los predios rústicos de factor eriazos, se dice que por su exceso o falta de agua es que se hace imposible que se puedan realizar algún tipo de ganadería o agricultura. Bien, a todo esto, a diferencia, tenemos a los predios urbanos, que tienen aquellas condiciones mínimas de habitabilidad que permiten a cada persona realizar una convivencia urbana propia de ella. Esto es que tenga pistas, veredas, una red de alcantarillado, una red de agua, tenga o permita la edificación o construcción sobre su suelo, permita de alguna u otra manera desarrollarse en urbe. Claro está que también podemos señalar que pueden inclusive aquellas zonas dadas a las periferias de esta urbe, que también pueden considerarse como urbanas. Es lo que consideramos, la normativa ha señalado, que se encuentre en expansión urbana. Bien, visto esta situación que hablamos sobre los predios, y su importancia radica en que cada uno de la situación en las cuales obra su condición de calidad hace que sean aplicables sobre ella ciertas reglas, incluso para el saneamiento de linderos y medidas perimétricas, a diferencia de un predio urbano y de un predio rústico. De igual manera, si quisiera realizarse algún tipo de edificación o construcción, mientras que en lo que es predios rústicos no se podría, a diferencia de un predio urbano, que sí se podría con ciertas condiciones. Son estas situaciones las que hacen necesarias determinar cuál es la condición en la que tiene un predio. Bien, entonces, como muy bien señalamos al comenzar esta exposición, entonces la finalidad importante de la actualización registral radica en ello, en poder convertir aquellos predios que se encuentran con la condición semirrústica o preurbanos para convertirse a urbanos, siempre y cuando cumplan ciertas condiciones que ya ahorita vamos a mencionarlas, pero que hayan provenido de ciertas situaciones anteriores a su condición. Esto es, me permito explicarme mejor, que hayan sido independizados previamente por tres normativas. Creo que ahí, quiero que vayan de una manera, vayan teniendo en cuenta que es por tres normativas, que hayan establecido por un lado que se haya dado una parcelación semirrústica, una normativa, una habilitación semirrústica o inclusive una habilitación preurbana. En eso estamos detallando cada una de estas normativas ya derogadas y que por motivo de su situación hicieron en un momento del registro que pudieran darse estas denominaciones. Pero ¿por qué surge esta denominación un poco arcaica de señalar semirrústico o preurbano? Bien, como muy bien pareciese o dijese, que dice que es semirrústico o inclusive preurbanos por una condición que al momento de dichas normas, alguna situación de los predios, había de que una extensión de terreno se encontraba destinada para la habitación en una parte de ella y sin embargo a sus alrededores se determinaba para hacer agricultura, ganadería o las famosas huertas. Entonces, bajo estos supuestos y la normativa a no encajarlo tanto en un rústico total o un urbano previamente, permitió en aquel entonces determinarle esa denominación semirrústico o preurbano. Pero estas condiciones son muy necesarias a la hora de abocarnos al desarrollo de cada una de estas funciones. ¿Esto por qué motivo? Porque fue a través de la disposición complementaria y final del Decreto Legislativo 1225, que incorpora la Ley 30494, que a su vez modificó la Ley 29090, el cual permitió este cambio de situaciones que en un momento aquellos predios que si bien habían provenido de una habilitación o una parcelación con ciertas características de aquel entonces con las normativas, entonces que ahora tendrían que
ir, solicitar al registro, acreditar que ya se han cumplido las condiciones necesarias que la normativa nos ha señalado, de esta manera permitiendo cumplir a cabalidad esta situación de conversión. Pero bien, estas solamente son pequeñas pinceladas de ingreso a lo que vamos a entrar de lleno y cómo van a ser cada una de estas situaciones y propio a describir esta situación. Siguiente lámina. Bueno, esta exposición o conversatorio vamos a centrarnos en un aspecto normativa, un aspecto de condiciones o inscripciones y algunas resoluciones del Tribunal Registral que nos abocan a desarrollar sobre directamente la actualización registral. Cuando hablamos de normativa que regula la actualización registral, siempre tendremos que tener como farol primordial la Constitución, que es ella la que regula todas las actividades propias del ser humano como fundamental fuente de cabecera de ley. Es por ello que nosotros citamos el artículo 2, inciso 16, que toda persona tiene derecho a la propiedad. ¿Y acá por qué motivo? Porque si bien el factor de propiedad nos habla de un aspecto de amalgamado, de un cúmulo de factores de derechos que se encuentran sobre él, la posibilidad de tener nuestro derecho a cabalidad y bajo las circunstancias y condiciones propias que le corresponden a cada uno de estos predios correspondientes. Como podemos ver, entonces, la actualización registral se enmarca como más como una facultad que tiene el usuario el poder solicitar su cambio a la condición de urbano. A su vez, también lo tenemos que centrar, como ya hice al comienzo de esta exposición, que nos hablaba sobre la quinta disposición complementaria, que a su vez modificó, pues como le decía, la ley 29090, para que posteriormente sea desarrollada en el reglamento de la ley 29090 o también el decreto supremo 029-2019, que es el texto único ordenado de esta normativa, que se encuentra regulado en por decirlo menos, 7 artículos, ¿no? Del 50 al 56, donde están regulados cada una de estas funciones importantes de regulación y normativa. Vamos a ir desarrollando un poco cada una de estas características y enfoque a sus condiciones y a su inscripción netamente ante el registro. Aquí es donde nosotros nos vamos a abocar las condiciones e inscripción de este acto tan importante. ¿Y en cuál nos abocaremos o hablaremos propiamente? Como si muy bien comenzamos a explicar que las condiciones necesarias de este predio que se encuentre efectivamente inscrito en el registro público y que encuentre el registro de predios específicamente y que se encuentre con la situación de semirrústico o preurbano, y señalamos que efectivamente que fue en supuestos bajo 3 normativas. Justo acá de las normativas, las 3 que a un momento estuvieron vigentes en su situación correspondiente, pero que actualmente se encuentran ya todas derogadas. Sin embargo, no podemos decir que si se derogó, no se le podría cambiar esta condición. ¿Por qué motivo? Porque recordemos muy bien que cuando nosotros tenemos un predio urbano, ¿es por qué motivo? Porque previamente se ha realizado una habilitación urbana. Esto es, a través de una habilitación urbana, un predio pasa a la condición de urbano, porque cuenta las características mínimas de habitabilidad desarrolladas para esto. Entonces, que si hacemos la actualización, el predio se convertirá en urbano y ya no necesitaremos realizar los aportes que son propios de las habilitaciones urbanas, ni tampoco se tendrá determinado para una determinación mayor de aportes o que se pueda realizar sobre esto. Entonces, esa es la importancia de la actualización registral, porque ya de alguna u otra manera nos indica cuáles los factores a tener en consideración. ¿Y cuáles son estas 3 normativas? Son 3 decretos supremos que por el año podemos ya de una manera determinar de qué estamos correspondiendo, pues que fueron independizados aquellos predios con el decreto supremo número 01F, que fue del 20 de enero de 1955, que estuvo correctamente modificado por el decreto supremo número 19E
que correspondió al 15 de junio de 1962, que ya nos hablaba sobre las parcelaciones semirústicas. Fue efectivamente con esta denominación que se daba las independizaciones de los predios con esa denominación. Entonces, todos los decretos supremos de número 01F se correspondían a la denominación de parcela semirústica. Entonces, de igual manera, señalaremos que mediante el decreto supremo, que es la segunda normativa en la cual estuvo vigente a un momento, número 82F, que el 16 de octubre de 1964, que estableció a todos los predios que se independizaban con esta situación de una habilitación semirrústica. Provenían de una habilitación semirrústica y por ende se hablaba con una situación en el registro de semirrústica. Y por último, hacer mención de la última normativa, que es el Decreto Supremo número 6370B1, que nos señalaba ya eh, que estuvo vigente en 1970. ¿No? Vemos como cada uno de ellos reguló en un momento las independizaciones de los predios. Cristian, pero pues, ustedes preguntarán, pero Cristian, ¿por qué tantas normativas sobre un mismo enfoque de establecido? Efectivamente, ¿no? Eso es también muchos historiadores se mencionan Basadre también inclusive, se podemos citarlo sobre esta situación, que fueron los gobiernos pues militares, gobiernos que estuvieron en aquel entonces, 1955, pues no, Odrí, Manuel Ugarteche, que inclusive estuvieron en ese periodo de tiempo, que siempre trataron de alguna u otra manera impulsar o ser los pioneros en la regulación de normativas a través de sus gobiernos propiamente, que hicieron de establecer una situación de regularización de la propiedad. Posteriormente, en 1964, ¿no? Fue Fernando Belaúnde Terry, que estuvo en su momento, que trató de cambiar esta situación, a darle un mayor enfoque, y fue pues esta disputa normativa que trataron los diferentes gobiernos de aquel entonces en preponderar una situación de salvaguarda respecto a los predios en su situación y actual de aquel entonces, ¿no? Por último, sí señalar, pues, ¿no? El Reglamento Nacional de Construcciones estuvo vigente hasta inclusive hasta el 2006, ¿no? Que es uno de los, que es uno de los reglamentos que estuvo vigente un buen tiempo establecido sobre él, y que estableció las habilitaciones preurbanas. Entonces, recapitulando toda esta información que hemos hecho hincapié, aquellos predios que se encuentran en el registro con la situación de semirrústico o preurbanos y que hayan sido independizados bajo cualquiera de estas tres normativas, van a poder realizar su actualización registral. Abordemos un poco más a profundidad cuáles son las condiciones entonces que deben de tener este predio que ha sido independizado bajo estas tres normativas que hacíamos referencia, ¿no? Estos predios deben encontrarse ubicados en lo que muy bien se denomina una zona urbana consolidada, que la normativa la ha detallado bien en señalar cuándo estamos ante una zona urbana consolidada, ciertas características o propios de las atribuciones que tiene esta zona, ¿no? Que podemos mencionar que hablamos de servicios públicos, cuenta con pistas, cuentan con redes de agua, desagüe o alcantarillado, y inclusive con un alumbrado público. Y ahora también se menciona inclusive del gas, ¿no? Que también se encuentra establecido sobre una zona consolidada. También nos habla y nos menciona la normativa de que tenemos que encontrarnos frente a una vía pública. Y acá es el tenor o la situación que muchas veces, inclusive al registro, entra la duda, ¿no? ¿Cuándo se debe entender una vía pública o cuándo estamos en referencia de ella? Acá sí tendremos que una definición propia establecida por el Ministerio de Transporte, ¿no? Que es su denominación de vía que le da inclusive. Algunos hablan de una calle, carretera, camino abierto, un uso al público, o también puede ser un uso privado, siempre que sea determinado para un número de personas que no están netamente determinadas. Entonces, bajo estas condiciones, hablamos de que se encuentre en una vía pública. Acá justo les tengo, justo en la imagen, una imagen gráfica de lo que el Ministerio de Transporte siempre hace sus capacitaciones sobre lo que se debe considerar
en una vía específica sobre la berma, el carril, lo que es el calzado, la plataforma, y las aristas exteriores o delimitaciones de una calzada. Estas son más o menos otras condiciones importantes a señalar sobre la actualización registro. Pero, ¿qué más? ¿Qué más nos podemos dar a entender o señalar sobre estos predios que hayan sido independizados? Puesto que se tenemos que señalar lo siguiente, que si el predio, con el pasar de los años, de aquí hablamos de que fueron independizados inclusive en 1955, ¿no? Ellos ya de alguna u otra manera, con el pasar del tiempo, haya podido determinarse a través de los diferentes del Estado dedicados al saneamiento hayan podido edificar o constituir algún tipo de servidumbres para su paso, o de repente está determinado por alguna norma expresa que vayan a hacer sobre esa área de extensión algún tipo de afectación, tanto por la parte de servidumbre o parte a que corresponde al Estado. Entonces, esta situación debe ser propiamente informado o de un poco señalarlo, determinado en los formularios que se tramitan sobre la actualización registral. Pero ¿quién realiza esta descripción o llenado de información? Bueno, pues la normativa nos habla del decreto supremo de 29090, ¿no? Del reglamento. Nos dice el verificador responsable. Y a su vez nos habla y nos remite inclusive al texto único ordenado del reglamento de la ley 27157 en su artículo 2.2 sobre el verificador responsable. Y en tenor de esta, justo nos hace manifiesto que si nos está llevando inclusive para situación de remisión de normativa de a quién se debe de entender por verificador responsable, debe ser entonces aquel que se establece o procede a hacer regularizaciones al amparo de la ley 27157, un verificador común. Eso es importante señalar que la normativa, entonces, como nos ha dado o señalado esta situación, nos permite de alguna u otra manera entender y comprender cuál es, ¿no? ¿Por qué motivo digo esto? Porque recordemos que en el registro se inscribe en el índice de verificadores tres tipos de verificador. El verificador común, el verificador ad hoc y también el verificador legal. Cada uno establecido para las funciones específicas. Pero también el registro tiene su registro de índice de verificadores catastrales, ¿no? Al amparo de la ley 28994, que se encarga del saneamiento catastral. Entonces le ha dado una función disgregada o separada sobre este tipo de procedimientos. Entonces, aquí lo que no quiero centrarme es que la norma ha señalado que es el verificador común quien se encarga de realizar este tipo de procedimientos de actualización registral. Perfecto, muy bien. Vamos a hablar de entonces ahora lo siguiente. Creo que es lo que más nos debe importar o es donde más este enfoque debemos de prestar atención o de saber y dominar específicamente en cuán situación no cabría poder realizar pues una actualización registral, porque si ésta se declara improcedente, por consecuencia, el registro en su primera instancia, como han dicho los registradores, procederán a tachar el título de forma sustantiva. Y si esto no es advertido por la primera instancia, será pues el tribunal registral como ente de segunda y última instancia en el ámbito registral quien determine o proceda a la tacha. Pero ¿por qué motivo? Acá es importante poner énfasis y recalcar lo siguiente, ¿no? Siempre que no cumpla condiciones, ¿no? ¿Cuáles condiciones? Las que justamente mencionamos anteriores a esta diapositiva, que no se encuentren frente a la pista vial, que no esté en una zona consolidada, que tampoco cumpla con ciertos requisitos establecidos. Podemos acá para que puedan verificar, ¿no? Que no se encuentren en zona urbana consolidada, frente a vía pública,
aunque inclusive que no se encuentren establecidos con las independizaciones de las tres normativas a la que hice referencia, ¿no? Pero ustedes me preguntan acá, y Cristian, ¿cómo sé que una normativa le es aplicable para poder saber si se independizó bajo esa norma? Bien, acá sí es importante señalar o recalcar lo siguiente. ¿Cómo sabemos? Bien, se sabe por las siguientes situaciones. Estas independizaciones y esta normativa, como estuvo vigente específicamente en los años que vamos acá a mencionar, para que lo tengan bien, al amparo desde 1955. Si tenemos pues aquella partida que nos habla que es un predio semirrústico y que fue otorgado de repente por el del Consejo de Lima, o de repente por una municipalidad de aquel entonces, y que nos señale pues que se estuvo al amparo del Decreto Supremo número 01F de 1955. Entonces, la normativa del título archivado, del cual fue mérito esta independización, nos permite vincular que fue bajo esta normativa. Ahora me dicen, ¿qué pasa cuando no dice la propia el título archivado sobre esta remisión a las tres leyes que hago referencia? Pues tendríamos que verificar que siempre y cuando estos títulos archivados hayan sido otorgados bajo la fecha en la que estamos haciendo referencia. Esto es, entre el lapso de 1955 al de 1964, el de 1964 al de 1970 y al de 1970 hacia adelante, ¿no? ¿Por qué motivo? Porque estos estuvieron rigiendo bajo todo este tiempo en fraccionamiento de la línea temporal. Solamente tendríamos que verificar a cuál fecha corresponde, siempre y cuando, recordemos, hayan sido otorgados por aquellos entes encargados del saneamiento de independizaciones al amparo de estas normativas. ¿Por qué sucede? Y es algo que en una práctica muy cotidiana sucede. Vienen al registro a tratar de solicitar con un título archivado de 1960, en las cuales el juez de un juzgado civil procedió a realizar la independización y que tal vez no dominaba el tema o la denominación no era muy usada, le pusieron una denominación de semirrústica. Entonces ahí legítimamente podemos ver que el título archivado no fue realizado al amparo de estas tres normativas o al amparo de alguna de estas tres normativas, todo por el contrario, sino fue ordenado propiamente por el juzgado. Así de igual manera sucede cuando a través de méritos de inscripciones, a través de notarios que proceden a realizar acuerdos de subdivisión y le pusieron en su momento la condición de semi-rústico. Entonces vemos que no fue ninguna amparado en la normativa, sino fueron voluntades de la parte y que en su momento de repente no se observó esta disputa o segregación de independización realizada. Entonces, vean la importancia que se debe de tener sobre los títulos archivados, hacer un estudio de título archivado a efectos de poder determinar a cuál de estas tres normativas corresponde, a efectos de poder tener, no pues una tacha en cuanto al pedido de inscripción de la actualización registral. ¿Qué más tenemos aquí? Es importante señalarlo, que de repente aquí la norma no ha sido muy clara y recién ha sido el tribunal quien ha dado algunas pinceladas correctas hacia dónde debería apuntar o hacia qué es lo que ha querido decir la normativa. Por ejemplo, colindancias con zonas arqueológicas o áreas naturales protegidas. Ese es muy cierto, es improcedente aquella situación en las cuales los predios que se quieren actualizar a las periferias de estas están netamente consolidadas por zonas arqueológicas o áreas naturales. ¿Esto por qué motivo? Esto es importante señalar porque el Ministerio de Cultura también ha señalado a través de diferentes directrices que enfocan, es que muchas veces las zonas arqueológicas, si bien se determina en un espacio físico, posteriormente se pueden descubrir zonas aledañas a estas, más restos arqueológicos, y por ende permitiría expandir aquella zona arqueológica o en su caso un área protegida, ¿no? Porque determinamos que la tangibilidad de las zonas arqueológicas no están determinadas físicamente por una circunstancia que podemos decir, hasta aquí abarca la zona arqueológica. Pueden suceder investigaciones posteriores que determinen que
el área de zona arqueológica ha aumentado, ¿no? Es por estas consideraciones que no se podría permitir una actualización registral siempre y cuando aquellos predios que se encuentren colindantes a zonas arqueológicas. ¿Qué más? Cuando estamos ante defensa nacional. Claro, recordemos que ya hace años que no tenemos, y Dios quiera no tengamos ninguna disputa ni limítrofe ni con nuestros vecinos por los diferentes países, pero es que siempre se ha determinado que la defensa nacional prima sobre aquellas áreas en las cuales puede hacerse uso y puedan realizarse sobre estas algún tipo de actividad de ámbito militar, ¿no? Entonces, si un predio se encuentra destinada para la defensa nacional y ha sido independizado bajo la normativa, es improcedente realizar su actualización, registrar porque se entiende que corresponde al Estado. Por ejemplo, aquí es importante señalar que la normativa nos hace mención de que es improcedente cuando estamos ante área de uso público o derecho de vía. Y aquí sí, el Tribunal Registral ha hecho una diferenciación, pero hablemos sobre el uso público. Sí, efectivamente, cuando tenemos un predio que corresponde íntegramente para que puedan realizar o se realiza sobre esta actividad pública, entonces le pertenece íntegramente al Estado o de repente a una municipalidad, bueno, entendemos en el sentido amplio, Estado también, ¿no? Entonces, y está destinado para un uso público, no se le podría cambiar esta condición porque le correspondería a los entes, a la SBN o en su condición de algún tipo de municipalidad en su ámbito de saneamiento, poder realizar sobre aquella alguna actividad. Por eso que no, claro, estamos hablando de una actividad de factor público, efectivamente, ¿no? Y por último, aquí el derecho de vía, ¿no? Aquí sí ha habido una gran determinación a hablar cuando estamos en un derecho. No se quiere decir, pues, de que si un predio que cuenta como semirrústico y que actualmente cuenta con derecho de vía, no es que no se le pueda hacer su actualización registral, para eso no ha ido el sentido de la norma, sino que lo que ha querido más o menos entender o se ha permitido dar el Tribunal Registral un pequeño interpretación de esta norma, es que si se encuentra con un derecho de vía, esta debe ser graficada sobre estos planos que se presentan. ¿Por qué motivo? Porque de esta forma, al ya permitirse de establecer los derechos de vía, se podría decir de que cuáles son los lotes correspondientes o el área netamente utilizable, ¿no? Entonces, al saberse cuál es el área netamente a utilizarse, se podría decir que es improcedente la declaración registral, ¿sobre qué? Sobre los derechos de vía. Entonces, no tendríamos entonces de que cuando estamos hablando de la actualización registral, estamos haciendo referencia o hincapié que no puede recaer sobre derechos de vida, pero sí sobre las demás áreas que se puedan utilizar como factor humano, ¿no? O urbano. También es importante señalar que la normativa nos ha hecho una improcedencia en caso de superposición de áreas, ¿no? Con predios de terceros. Eso sí, la norma ha sido claro porque en efecto de que como es una facultad, recordemos que es netamente competencia del usuario poder solicitar esta actualización, puede ser que como está todavía en su proposición de áreas y no se ha delimitado en su derecho, entiende la normativa de que puede ser que el otro propietario no haya querido, que se superpone y que todavía está en litigio, ¿no? Entonces, bajo estos supuestos, ha dado la improcedencia de realizar la actualización sobre estos tipos de áreas superpuestas. Y bajo este mismo desarrollo nos habla que ha determinado que cuando estemos en procesos judiciales en los cuales se esté determinando la titularidad o un mejor derecho, o inclusive una preferencia de títulos en cuanto a su presentación, o inclusive frente a la validez que puedan tener estos, es que no se permite la actualización registral bajo los mismos supuestos anteriormente mencionados, ¿no? Puede ser que el propietario ganador, efectivamente, ¿no? En esta disputa judicial no quiere realizar la actualización registral. Y por último y no menos importante, hablamos sobre la zona de alto riesgo. Entonces, pero aquí, ¿quién determina la zona de alto riesgo?
Bueno, como muy bien señalé que es el verificador común quien se carga de realizar este tipo de procedimientos administrativos, pues él tiene como su facultad netamente determinante de la salud y vida e integridad física, bajo sus enfoques de formación, determinar que si se encuentra o no sobre estas zonas de alto riesgo, ¿no? Y que pueden ser previsibles o determinados a través de ciertas circunstancias, ¿no? O por de repente algún certificado pueda acreditar esta situación. Bien, vamos a pasar a algo un poco más normal. Hemos visto todo el aspecto normativo, ahora vamos a ver un poco más el aspecto de su tramitación, que es importante, o el llenado de estos tipos de formularios que son netamente publicados, se encuentran netamente en el desarrollo y en obra en formatos que permiten su llenado. Que la normativa nos ha hecho desarrollar cada uno de estos ítems que se desarrollan y se llenan. Netamente tiene que ir el nombre del administrado y acá el titular o copropietario registral del predio. Esa es la denominación que le ha dado. Y aquí es donde nos preguntamos, Cristian, entonces, y acá la pregunta, la que siempre hacen, ¿no? ¿Deben de participar todos los propietarios? Bien, la norma ha señalado y ha indicado de que si bien nos enfoquemos en que es un procedimiento administrativo, recordemos, entonces, aquellos procedimientos que son de ámbito administrativo tienen para que poder realizar algún tipo de administración sobre los bienes en copropiedad, que eso ya lo dice el Código Civil, ¿no? Tenemos que participar el 50% más uno para realizar este tipo de procedimientos, entonces. Si bien la norma no lo dice específicamente, pero haciendo una extrapolación o yéndonos propiamente al Código Civil, nos da esta salida o virtud a través de este procedimiento administrativo, pudiéndose en todo caso el 50% más uno de los copropietarios quienes intervengan para realizar esta actualización registral. Ojo, que hablamos de porcentaje de acciones y derechos, más no de personas. Bien, en este ítem va a ir denominado el domicilio, el departamento, el representante, si es que interviene con poder, cada uno de estos propietarios debe indicarse el poder donde obra inscrito, o si no obra inscrito, debe presentarse mediante instrumento público que acredite su representación para realizar este ámbito de administración, procedimiento administrativo a realizarse, ¿no? Aquí también nos habla si existe copropietarios, que de igual manera son llenados. Acá nos dice el verificador, ¿no? El verificador o profesional, su colegiatura, el registro de verificador. Bueno, ojo que acá es bueno señalar, ¿no? Que dice verificador, y así decimos que la norma nos remite al verificador común, que la normativa, si bien señala en la 27157, en el texto único ordenado, nos habla de arquitectos e ingenieros. Sin embargo, pues tenemos que la directiva del reglamento de inscripción de verificadores común ha señalado una gama un poco más amplia sobre los profesionales en los cuales puede recaer inclusive ser verificador común, ¿no? Que me parece que son geólogos, ingenieros agrónomos, ingenieros agrarios, también que son dos, tres más, entonces que se pueden, agregan esta facultad, pues haciendo una extensión y remitiéndonos pues a la normativa del reglamento de inscripción del índice de verificadores. ¿Qué más? Tenemos que señalar que se debe de indicar en estos formularios dónde se encuentra el predio en materia de actualización registral, en qué departamento y provincia y el distrito, y la ubicación determina que se realice sobre la zona registral correspondiente. Recordemos que nosotros contamos con 14 zonas registrales y sobre estas zonas registrales hay oficinas, ¿no? Y dependiendo de cada uno de la ubicación del predio es donde se realiza. Claro, efectivamente hablamos de predios que sobran netamente inscritos, ¿no? Aquí también es importante señalar que la partida registral va a indicar dónde se encuentra el asiento, la oficina registral también donde se encuentre. Y también tenemos aquí a señalar bajo cuál normativa nos estamos acogiendo a la actualización registral. Vamos a hacer un poco de zoom para que puedan ver. Acá es la normativa que nos señala o nos dice a cuál correspondería, ¿no?
Como muy bien le señalé, los años que correspondía, verificación del título archivado, a ver a cuál de estos decretos supremos es que le corresponde íntegramente a realizar la actualización. Que si bien es cierto, es una cuestión de publicidad el señalar, ¿no? Bajo qué decreto se ha realizado la actualización, su independencia y su posterior actualización. Y aquí son las declaraciones del verificador, que señala de cuáles son los puntos importantes que mencionaba sobre los requisitos o propiamente condiciones del predio, que es, ¿no? Si se encuentra en una zona urbana, tendrá que poner, pues sí, efectivamente, porque si pone no, es que no es procedente la actualización registrada. También acá hace referencia de si se encuentra con conexión domiciliar de agua, desagüe y energía eléctrica. Si se encuentran efectos de servidumbre, lo que les hacía referencia, también tendrá que registrar, así como los correspondientes acreditaciones de dichas servidumbres. Acá el formulario hace referencia a escrituras públicas en el tenor de que los propietarios de repente han constituido un predio sirviente, un predio dominante y a indicar los efectos, ¿no? Siempre y cuando no se haya acreditado ante registros esta inscripción de servidumbre. Es más por ello que va la situación del llenado de esta documentación. Ojo que recordemos que también estas declaraciones juradas, efectivamente, como muy bien señalamos, tienen valor jurídico. Estamos acreditando que si en la revisión de esta documentación se ve que no se está cumpliendo a cabalidad como se ha declarado, el verificador está sujeto y plausible a las sanciones civiles, administrativas y o penales, ¿no? Perfecto. Acá también seguimos con lo que es la parte del formulario. Esta parte que, como muy bien señalaba, si se encontraba en el objeto de actualización a efecto total o parcialmente por reservas de áreas, ¿no? Es necesario que se mencione también, ¿no? Y por último, bueno, por estas dos situaciones, que si cumple respecto a las condiciones propias o se encuentran graficados en los planos de trazado y lotización correspondiente a la actualización registrada. También, claro que señala si no se encuentra en causales de improcedencia, hay aquellas improcedencias que les hacía en referencia, ¿no? Aquí firma el administrador y el verificador, confirma certificada notarialmente, en la cual acreditan su intervención. Acá va la firma del administrador y del verificador, acá la certificación notarial realizada a estas personas, ¿no? También nos habla ya inclusive de los anexos, acá en formularios que se van a presentar, acá los puntos importantes, que a la par de esta documentación, como muy bien el llenado este formulario, que es de un llenado simple, donde se realizan todo este tipo de anotaciones, es también que se agregan a estas documentaciones aquel certificado de zonificación y vías. O sea, que ese certificado de zonificación y vías, pues, lo emite la municipalidad provincial. En caso de Lima, inclusive, de los distritos, de todos los distritos, le correspondería a Lima Metropolitana como ente provincial, ¿no? La emisión de estos certificados de zonificación y vías. Pero Cristian, ¿qué permite determinar el certificado de zonificación y vías? Bueno, el certificado de zonificación y vías lo que nos va a decir son todos los requisitos y condiciones que tiene aquellas zonas establecidas, su uso, si cuenta de repente inclusive con zonas viales, o de repente está sujeto a una vía pública, a una calle, si hay a un tipo de lo que se denomina en expansión respecto a una zona consolidada. Todas estas situaciones técnicas van a ser plasmadas en el certificado de zonificación y vías. ¿Qué documentación más se presenta? La documentación técnica adicional a lo que mencionamos habla de un plano de ubicación y localización, un plano de trazado y lotización, una memoria descriptiva y un plano catastral, ¿no? Un plano catastral que lo emite la municipalidad distrital, y en caso no puede emitir plano catastral, pues presentará el plano señalando de que no se encuentra en zona no catastral.
Esto todo con el derecho registral permite señalar. Pero acá hay puntos importantes a señalar, ¿no? En esta documentación técnica que es bueno señalar que esta documentación técnica, como lo tenemos acá en el formulario, nos va a hacer referencia que esta planos de ubicación y localización se encuentran del terreno propiamente que vamos a hacer a materia de actualización. También que si el plano que estamos haciendo referencia de trazado y lotización contienen el perímetro del terreno de las vías y aceras, debe graficarse, ¿no? Y esta lotización debe estar siempre determinado, esta lotización que se hiciese sobre el área que es materia de actualización, debe estar de acuerdo al PDU, ¿no? Que es el Plan de Desarrollo Urbano, que eso lo determina ¿quién? La municipalidad. ¿Y quién es el encargado de hacerlo? El verificador consignará esta información de acuerdo al PDU de las municipalidades correspondientes, ¿no? Que propiamente la municipalidad provincial, ¿no? Que esto es en tenor del certificado de zonificación y vías, que como así hacíamos referencia también. Y se anotará también las medidas características y considerará medidas perimétricas y colindancias en la memoria descriptiva, cada uno con sus indicaciones propias, e inclusive, así además como señalaba, ¿no? En el plano de trazado de lotización, también se graficará si hay uso de derecho de vías, ¿no? Efectivamente, mencionar ya puntos importantes sobre este enfoque, que también, pues, ¿no? Las personas jurídicas, dueños o titulares de estos predios sujetos a actualización, podrán realizarlo a través de su representante legal o persona autorizada con poder ante registros que acredite su situación. Bien, este punto es importante y vamos a entrar un poco ya sé que muchas personas ya, sé que nos han pasado varios tipos de preguntas que nos han hecho, si son varias veo, creo que es por qué motivo de que es importante este desarrollo todo normativo para amalgamar o llegar a un punto definitivo sobre estas situaciones de normativas, ¿no? Voy a pasarme a hablar sobre normativas netamente para permitir a todos los participantes realizar sus preguntas que ya me han hecho llegar y poder responderlas a correspondencia de cada uno de ellos, ¿no? Bien, sobre este punto, sobre las resoluciones del Tribunal Registral, habría que poner énfasis que, si bien es cierto, son muy pocas las que se han dictado, sí se ha dictado sobre un precedente de observancia obligatoria. Este precedente de observancia obligatoria fue dictado en el 2020, el 7 de agosto, que es justo lo que le hacíamos referencia sobre la graficar sobre el plano, ¿no? En el cual nos señalas que va a poseer siempre la actualización registral, siempre que sea acreditado que mediante el certificado de zonificación y vías se encuentra que el predio se encuentre parcialmente afectos a vías o reserva de vías, ¿no? Que es lo que la normativa trata de entender, ¿no? Si bien puede ser que todavía no esté en construcción esa vía, sin embargo, el Plan Nacional de Desarrollo que realiza el Ministerio de Transporte, englobado en una situación más con las municipalidades, determina cuáles son los lugares por donde van a transitar el tránsito de cada uno de estos espacios establecidos, ¿no? Entonces, bajo estas circunstancias, ha visto por bien, porque un cúmulo de en primera instancia, de pronunciamiento, se inclinaban por determinar que era improcedente, ¿no? En aplicación de la normativa que decía que cuando se encontraba en derecho de vías, pues era improcedente. Pues aquí lo que ha tratado de desarrollar el tribunal o más se ha enfocado a delucidar o tratar de a realizar un enfoque sobre lo que debe entenderse o la correcta interpretación de esta situación es que si bien corresponde a un derecho de vías, pues este no alcanza sobre la totalidad del área que se va a actualizar, siendo determinado sobre cierta área que puede ser graficada en los planos de lotización y trazado y de esta manera permitiendo hacer la actualización sobre aquella áreas en la cual obra esta información. Como muy bien señalé, un precedente de observancia obligatoria, que quiere decir de que la primera instancia y la segunda instancia están
totalmente acaecidas a cumplir estos netamente decisiones realizadas por el tribunal registral, ¿no? Es importante señalar y recalcar. Otra resolución que he tenido por bien a señalar es la siguiente, ¿no? Cuando el área de catastro señala que pues, las medidas perimétricas o el punto de partida de que no concuerdan, ¿no? No hay una concordancia entre la documentación que se presenta y la documentación, o mejor dicho, las medidas que obran publicitadas o registradas en el título archivado. Entonces, al no existir concordancia, el tribunal, esa es una resolución, esto no es un precedente de observancia obligatoria, pero sin embargo nos pone ya ese lineamiento de que no es necesario que se adecue, ¿no? ¿Por qué motivo? Lo único que queremos es saber la condición que tiene o si cumple esa área netamente a factos de poder realizar la actualización registral. Siendo esta situación importante, ¿por qué motivo? Porque una vez que haga la actualización registral, el predio pasará a ser urbano y por ende la persona o el titular o los titulares, en este caso, podrán realizar el saneamiento de áreas y medidas perimétricas correspondientes al amparo de lo que vean necesario en el 27333, ¿no? O inclusive un procedimiento por la vía mutuo acuerdo o vía judicial ya siendo el caso, pero ya determinando que el predio es urbano. Eso es lo importante a señalar. Acá también es lo que más quiero enfocarme es lo siguiente, ¿no? Si bien la normativa nos habla de que el registrador procederá a realizar la calificación en 7 días. Bueno, como muy bien señalamos, ¿no? Que en los requisitos de improcedencia nos hablaba de que no puede realizarse sobre aquellas zonas donde se encuentran en superposición. Es por ello que el registrador o el registro trata, mejor dicho, manda al área de catastro a efectos de que realice un informe técnico que permita, pues, saber si estamos ante o existe una superposición de área de repente con la documentación que se presenta de repente, ¿no? O también inclusive hay una expansión o nos señala de que se encuentra cerca colindantes a áreas protegidas, ¿no? Es algo que en la partida no se menciona o de repente por una situación anómala o excepcional no se haya publicitado sobre esta partida, pero sin embargo, mediante este título archivado que obra en otra partida, se puede determinar. Entonces, bajo estos supuestos, hace que el título se vuelva más complejo porque previamente requerirá un informe técnico de catastro y lo que la normativa o queremos entender es que la normativa que una vez que el registrador lo tiene, sí tiene pues 7 días para su pronunciamiento. Ojo que señalamos que también bajo la directiva de procedimientos del informe de catastro no se encuentra regulada esta situación de la actualización registral como de forma taxativa y expresa, ¿no? Sin embargo, en el último tenor de esta normativa nos señala u otras normas con remisión que hagan referencia a que requieran informe de catastro. Ahora vamos directamente al reglamento de la 29090, que si bien es cierto no dice forma expresa, sin embargo sus situaciones de consideraciones de determinar su improcedencia hacen que el registro de curarse en salud proceda a remitir al área de catastro a efectos de que nos puedan tener una decisión, un conocimiento técnico mayor sobre lo que podría existir. ¿Qué más? Acá es importante señalar que, si bien es cierto, la condición propia, ¿no? Que se desarrolla para efectos de condiciones de la habilitación urbana es que el trámite se realiza ante la municipalidad envía a registros esta situación de que obra sobre los predios y convierte un predio en urbano. En cambio, con la actualización registral, una comparación, es un poco a la inversa, ¿no? Ante registro se acredita que ya el predio obra como una situación de urbano que cumple los requisitos del procedimiento administrativo de actualización, y entonces el registro hace la anotación de inscripción y procede a oficiar a la municipalidad donde se encuentra el predio que el predio en registro ya cuenta con la condición de urbano. Y acá tiene dos efectos, ¿no? Un efecto de publicidad hacia terceros y un efecto de conocibilidad frente a la municipalidad que podrá hacerlas
constataciones o podrá hacer las revisiones pertinentes a efectos de validar esta información remitida. Y acá hay un punto importante que si bien es cierto, no se ha desarrollado una resolución específica sobre el punto, pero acá cabe indicar lo siguiente. Cuando el tribunal registral ha realizado en dos o tres resoluciones, ha procedido a buscar la partida de la cual se independizó. Me permito expresarme en mayor abundancia, ¿no? Si tenemos una partida que se independizó de otra partida que a su vez se independizó y que en esta partida sí obra que previene de un predio semirrústico, entonces lo que nos está queriendo decir el tribunal es que no debemos solamente agotar en la partida que obra independizada, sino que inclusive con su anterior a esta y que a su vez se verifique con respecto a la partida matriz primigenia en las cuales se haya independizado bajo esta situación de actualización, mejor dicho, una situación de semirrústico o preurbano, porque puede suceder que sobre una partida independizada, a su vez se realizó una independencia sin importar las consecuencias de que ese haya sido esta independencia, pero sin embargo, su anterior partida matriz a esta sí le corresponde la actualización registral. Sin embargo, quiero señalar que el tribunal no se ha puesto, si bien desarrolla cada uno de estas situación de concadena de antecedente registral, no se ha puesto en tenor de la referencia a que hago de quien determine a su anterior para buscar la actualización. Sin embargo, ya nos permite de una u otra manera determinar que efectivamente ese es el supuesto, ¿no? Buscar cuál es el antecedente de la partida independizada en la cual se va a estar realizando la actualización registral. Bien, esto ha sido solamente ya para finiquitar y pasar a la parte de la ronda de las preguntas, un poco de recapitulación de todo lo que hemos mencionado y señalar pues que la actualización registral es un procedimiento administrativo que se inscribe en el registro de predios de donde se encuentra el inmueble, que constando en el registro con la situación de semirrústico o preurbano y que hayan sido independizados bajo estos tres decretos supremos que hemos mencionado, hayan sido independizados, puedan realizar su cambio al predio, a la denominación de urbano, siguiendo una documentación de carácter técnica que ha sido elaborado por el verificador común que va a proceder a realizar ciertos formularios, planos, indagación de documentos, certificados de notificación y vías, ¿no? Que hacíamos referencia y que siempre no cuenten en las causales de improcedencia de poder realizar su actualización. Y que si cuenta con alguna situación de que los planos corresponden a un derecho de vías, estos deben ser íntegramente graficados sobre los planos de lotización y así de esta manera permitiendo su actualización. Posteriormente de la anotación de inscripción va a ser el registrador quien proceda a informar a la municipalidad sobre este cambio de la condición de semirrústico o preurbano a urbano sobre este predio. En sí, eso ha sido este gran de modo sobre esta importancia de acto de inscripción y que para mí es importante señalar. ¿Por qué motivo? Porque de esta manera fortalecemos el conocimiento sobre este importante acto de inscripción, que muy bien, como mencioné, es de muy poca difusión y he tenido por bien presentar. Muchas gracias.